Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a quienes nos acompañan por el Face. Bienvenidos también. Estamos seguros de que cada vez que nos acercamos al Padre, porque a eso es que venimos, ¿verdad? Entonces a nuestra vida viene primeramente reposo, descanso, paz, confianza. Luego Él nos reviste de fortaleza, nos reviste de ímpetu, de fuerza para seguir nuestro camino toda la semana. Entonces, ¿cómo no estar con Él, en este tiempo que Él ha determinado para que estemos como iglesia y como hijos, como familias en Cristo, en su presencia? Amén. Bueno, esta mañana vamos a reflexionar en el Salmo 65 y me tiene pero bien cautivada este salmo. Bueno, como todos, porque conforme a lo que nos llevaba el Espíritu a adorar y alabar, habla mucho de esa actitud y esa condición nuestra como adoradores, como hijos y como pueblo que reconocemos y que sentimos el deseo, la necesidad y el deleite de alabarle, de glorificarle, de exaltarle y de honrarle, ¿verdad? Entonces, Salmo 95, discúlpenme, yo les dije 65. Discúlpenme, no, es que es Salmo 95. Es que lo había separado en la Biblia, mi Biblia de estudio, pero... Amén. ¿Qué dice su palabra ahí? No apagas, por favor, que pronto empieza a sonar. Cánticos de alabanza y de adoración. Bueno, vamos a pedirle al Espíritu de Dios que Él sea el que nos guíe a reflexionar y a recibir a través de la palabra el consejo y la dirección que Él tiene, porque como sabemos, lámpara es a nuestros pies su palabra y luz en nuestro camino, ¿verdad? Por eso la palabra es tan importante y tan necesaria para nuestras vidas. Por favor, Espíritu Santo, guíanos a meditar en tu palabra en esta mañana y que podamos ser asistidos por tu gracia, precioso Padre, para que podamos crecer, Señor, conocer y crecer, Señor, en el conocimiento tuyo, de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, el Salmo 95, como lo dice ahí, es un llamado al culto, a la adoración, a la exaltación, a reconocer la grandeza, a reconocer el poder, a reconocer el amor, pero también los beneficios que hemos recibido de Dios. Por lo tanto, que es un salmo que nos llama a que le ofrezcamos nuestra vida en adoración y en alabanza, reconociendo quién es ese Dios, manifestando nuestra gratitud para con Él, ¿verdad? Y dice ahí el Salmo 95, dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Y dice ahí, ese venid, como inicia, esto es algo, comienza con un llamado, algo imperativo, ¿cierto? Venid, no dice si quieren vengan, si les gusta, si les parece, si les agrada, si no tienen nada más que hacer, vengan. No, es algo como imperativo, ¿verdad? Ese venid, pero con una razón, con un propósito, y es que aclamemos con alegría, ¿cierto? O sea, que de la manera como yo me dirija al Padre en ese momento de alabanza, de adoración, de rendición, de la manera como yo lo haga, es que verdaderamente va a ser recibido por el Padre.
Pero si yo llego, ay, con desplicencia, con desánimo, porque sí, y ahí como, o sea, y con mi mente por allá, en otro lado, o sea, esa no es la adoración que llegue al Padre. Por eso nosotros necesitamos conocer, estar pendientes de cómo es mi adoración. Así sea cuando venimos a congregarnos, cuando estamos en nuestro lugar secreto, cuando estamos en los grupos de oración. ¿Cómo me dirijo a Él? ¿Con qué actitud? Amén. Y sigue diciendo ahí en el versículo 2, dice, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cántico. Y aun cuando para estos tiempos se habla mucho de esas canciones de, ¿cómo se dice? Las canciones bueno, esos que están de despecho, ¿cierto? O sea, eso no aparece aquí en la Biblia. Y a veces nos dirigimos al Señor igual que como nos dirigimos en el mundo, ¿sí? Con despecho. Ay, sí, Padre, si tuvieras, o sea, con queja, con cuestionamiento, como... No, aquí dice y nos enseña la palabra que lleguemos ante su presencia con alabanza y aclamándole con cánticos. O sea, con gozo, con alegría, de pronto llegamos o entramos a la presencia del Padre, sí, con problemas, con dificultades, con tristeza, con angustia, con temor, pero cuando entremos a la presencia de Él, entremos como Él se merece, ¿sí? Primeramente con acción de gracias, porque es una oportunidad. ¿Ustedes cuántos creen de los que estamos sobre este mundo que tienen el privilegio que reconocemos de poder entrar confiadamente ante la presencia de Él? ¿Quiénes lo hacemos con conciencia? Somos muy pocos, tristemente. Porque yo digo con seguridad, no porque esté juzgando diciendo no, sino porque si fuéramos muchos o si fuéramos todos, la humanidad estaría diferente, el mundo sería diferente, aún la iglesia sería diferente. Si diciéndonos iglesia entramos a Él con esa actitud de primeramente de reverencia, pero también de gratitud, de adoración y de rendición, las cosas serían diferentes, amén. Pero sigue diciendo el versículo 3, dice, porque Jehová es grande. Bueno, aquí empieza a decirnos las razones, no solamente nos dice, hagamos esto y de tal manera, sino aquí nos da las razones, dice, porque Jehová es grande y Rey grande sobre todos los dioses. De aquí en adelante aparecen todas las razones por las que nosotros debemos venir a Él. En adoración, en alabanza, en reconocimiento, en adoración, en rendición. ¿Para qué venir a Él? ¿Por qué venir a adorarle? ¿Para qué clamar? ¿Por qué adorar? Y ahí lo dice el versículo 3, dice, porque Jehová es Dios grande y Rey grande de todas las naciones. El versículo 4 dice, en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes. Entonces, ¿por qué venir a Él? Claro, porque Él es Dios, porque Él es Rey, porque Él es creador, ahí dice, ¿cierto? Porque Él es sustentador, porque Él es el que sostiene todas las cosas. Entonces, nos faltan razones por las cuales adorar a ese Dios. ¿O será que no las creemos o no las conocemos o no son de esas que nos interesan en el momento y por eso más nos ocupamos es de ocupar nuestra oración, nuestra comunión con Él solo en pedirle lo que yo necesite? La verdad es que con la adoración y la alabanza los aires se despejan. El lugar donde estemos, ya sea en ese lugar, en nuestro lugar secreto, a donde vayamos, si nuestra adoración y nuestra alabanza es en espíritu y en verdad y es de corazón, allí los cielos se abren, se siente la presencia del Señor. No es como cuando cantamos cualquier otra canción,
No, es algo sobrenatural y espiritual que surte su efecto. Por eso el Señor nos dice que por donde vayamos, vayamos con cánticos de adoración, de alabanza, por donde vayamos. Cuando estamos en algún lugar o en un momento de peligro, de dificultad, o donde pasamos por esos lugares donde yo en lo personal percibo con facilidad lo que se mueve, ¿sí? El peligro, la muerte que me acecha. Yo empiezo a adorar al Señor. Porque yo sé que en ese momento los ángeles se activan y me protege. Ese ángel de Jehová está ahí conmigo. Mira, yo eso lo experimenté, tendría como unos 5 meses de que el Señor se hubiera revelado a mi vida, y nosotros vivíamos en un lugar pues vivíamos a un lado del Bravo Páez. Quien conoce ese sector sabe que siempre ha sido así como un lugar. Y me fui una vez yo solita para la reunión de un viernes en la noche, una reunión de parejas en la iglesia, y salimos como a las 10:30 de la reunión. Y no había transporte que me llegara allá, entonces me bajé en determinado punto y me tocaba atravesar como a las 11 de la noche una calle, a un lado caño o río de esos que vemos ahorita, y al otro lado solo, o sea, sí habitación, pero había un lugar donde eran solo antros y tiendas. Sí, imagínense a esa hora que había. Y me faltaba como 2 cuadras para llegar a la casa, al apartamento, y en un apartamento. Cuando escucho yo esa gritería, balacera, se escuchaba que se rompían las mesas. Pero cuando uno está entrenado de verdad, yo empecé a adorar y a alabar al Señor, a cantar, a exaltarle, así, a activar los ángeles que me protegen. En serio, pasé por ahí. O sea, yo no me podía ni devolver, ni podía pararme. Yo tenía que seguir. Mira, el Señor me guardó, sus ángeles me guardaron. Al otro día escuchábamos la noticia de los muertos, pero como nosotros vivíamos en un edificio que para ese tiempo era alto, estoy hablando de hace 30 años, 31 años, vivíamos en el 5.º piso y desde allá veíamos todo lo que pasaba en el entorno. Y escuchamos la noticia de todo lo que había pasado, había muerto, heridos, bueno. Y yo pasé por ese espacio guardado por el Señor. La adoración y la alabanza hace eso. Y por eso aquí el salmista nos lo enseña. Pero continuamos cuando dice ahí, entonces estamos conociendo las razones de por qué adorarlo, por qué exaltarlo, por qué glorificarlo, ¿verdad? Dice el versículo 6 y 7, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Miren, nosotros necesitamos ser adoradores, necesitamos ser de aquellos que no nos avergüence doblar rodilla, que no nos avergüence la oración, porque todo eso hace parte de la adoración que el Señor espera de nosotros y que a nosotros nos conviene. Es que Él es Dios y como dice ahí, nosotros somos ovejitas, somos sus ovejas, ¿cierto? Por lo cual, una oveja no es esa que se quiere. Yo nunca he visto que una oveja quiera gobernar o darle órdenes a su pastor, ¿verdad que no? La oveja es todo lo contrario, depende de su pastor. Si el pastor no la lleva, ya con facilidad se refunde, o con facilidad viene el lobo y se la traga. Así debemos sentirnos nosotros, buscando, para que busquemos con razón, es el estar tomados de la mano de Él, tomados de la mano de nuestro pastor. Pero lo más tremendo es, como dice ahí el versículo 8. Bueno, antes de iniciar el 8, hay algo que todos necesitamos tener en cuenta. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba y como en el día de Nasash en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me provocaron y vieron mis obras. O sea, si nosotros
en esta mañana, si el que nos ve por el Face nos visita, está escuchando hoy la voz de Dios, no endurezcamos nuestro corazón, no nos hagamos los de los oídos sordos, porque eso hace que el no escuchar la voz de Dios hace que nuestro corazón se endurezca y nos volvamos, primeramente, desobedientes, rebeldes. Lo deshonramos a Él, primeramente pensando, eso Dios conoce, Dios sabe, Dios me tiene paciencia. El Señor Jesús, que se mueve mucho esa doctrina, el Señor Jesús ya pagó el precio por todos mis pecados en esa cruz, yo ya, ¿sí? Ya nada puede separarme del amor de Cristo, sí. Lo único que puede separarme del amor de Cristo soy yo mismo con mi actitud rebelde, con mi actitud, digámoslo así, desobediente. Si conocemos lo que Dios espera de nosotros, que es que le adoremos, no solamente con cánticos, sino con nuestra propia vida, o sea, que estamos esperando para obedecerle, o queremos que nos suceda como lo que le pasó allá al pueblo. ¿Se acuerdan cuando el Señor lo sacó, como cantábamos, como nos recordaba la canción, cuando sacó al pueblo de Egipto y llegó al mar y no había cómo atravesar, y el Señor se glorificó, abrió el mar, los atravesó, iban por el desierto, claro, ¿sí? No veían el alimento de pronto que tenían en el otro lado, el agua, se quejaron, se fueron en rencilla contra Moisés. O sea, que acababan de ver lo que el Señor hace y siguen cuestionando y siguen preguntando y dudando, sobre todo dudando del poder, del amor, del cuidado, de la protección de ese Dios. Yo sé que no estamos tan lejanos de eso, ¿verdad que sí? Pero el Señor hoy hace un llamado, que no seamos de aquellos que por desobedientes, por rebeldes, por incrédulos, por no escuchar la voz de Dios, atravesemos circunstancias tan difíciles como las que pasó ese pueblo. Recuerden, 40 años estuvieron en el desierto y ninguno de los que salieron de Egipto entraron a la tierra prometida. Es más, y les voy a decir, para que tomen esto en serio, para que tomemos en serio que cuando Dios nos habla es para que escuchemos y obedezcamos. Ni Moisés entró a esa tierra prometida. Pero no, nosotros nos queremos pasar todo por la galleta. Entonces, peco, rezo y empato. No. Yo estoy llamando, sobre todo en este tiempo, a que como iglesia, como hijos, como pueblo, vengamos a la santidad. ¿Sí? Y para eso necesitamos conocerlo, porque no pretendamos ser santos sin siquiera conocerlo a Él, si es que Él es la santidad. O mucho menos pretendamos ser santos cuando, conociendo su voluntad, hacemos la nuestra, así como en aquel tiempo. Entonces no es un juego, iglesia, y no es casualidad. Mire, ustedes y yo, para los que conocemos la palabra y hemos visto cómo el Señor se manifiesta, que Él es real, nada es casualidad, y no es casualidad que nosotros hoy estemos escuchando esto, ni quienes nos ven por el Face. Son tiempos de en verdad ocuparnos de ser esos hijos, esa iglesia, ese pueblo santo para Él. Y no se puede ser santo si estamos en desobediencia, amén, y desconociéndolo a Él y solo viviendo conforme a nosotros nos agrada o nos gusta. El tema es que lo que está en juego no es un año, no es una determinada cantidad de dinero, no es ni siquiera salud. Lo que está en juego es nuestra eternidad, la salvación de nuestra vida en la eternidad para estar junto a Él. Casi nada. Entonces, por eso nosotros necesitamos ser avisados a cada llamado que el Señor nos hace. Ahí en el versículo, ¿cuál llegamos? 10. 40 años, bueno, eso ya fue lo que acabamos de analizar. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Dice el 11, por tanto juré en mi furor que no entrarán en mi reposo.
Qué triste, ¿verdad? Mire, Dios no quiere la destrucción nuestra. Dios no quiere la muerte para nosotros. Dios no quiere que mi vida esté sin reposo, que nuestra vida esté sin reposo. Pero si Él insiste en buscarme y yo persisto en no escucharlo, en desobedecerlo, Él me busca, me invita. Y yo digo, después, ahí voy, cuando me quede tiempo. No, esto no me parece, es que ahorita no se puede vivir como Dios dice, porque es que se lo traga a uno el lobo. No, o sea, si Dios nos llama, Él jamás nos pedirá algo que primero Él no nos lo haya dado y segundo, que nosotros no podamos hacerlo. Dice la palabra que Él no permitirá prueba en nosotros que nosotros no podamos resistir. Entonces no hay disculpas, no hay razones, no hay justificaciones para que nosotros pretendamos llevar una vida en el Señor, así como dice mi esposo, con una patica en el reino, con otra patica en el mundo. Así no es. Si estamos así, entonces nuestra estadía, nuestra seguridad es más del mundo y ya sabemos cuál es la paga de eso, ¿cierto? El mundo y el pecado, la paga es la muerte y la condenación eterna. Pero eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Pero nosotros no podemos seguir siendo indiferentes y seguir desplazando el conocer y el ocuparnos de vivir como Él nos dice, porque como dice la palabra, el Señor viene como ladrón en la noche, en un abrir y cerrar de ojos, ya sea que Él venga o sea que nos llame. ¿Usted ha tenido algún momento en que piense, wow, sí es verdad, la vida es lo más frágil que tenemos? Y en cualquier segundo, mi vida o alguno de quienes me rodea puede cambiar. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está mi familia? ¿Qué tan preparados estamos para cuando el Señor nos llame o para cuando el Señor venga? Entonces, pero como cantábamos, mire, solo cuando nos tomamos de la mano de Dios, cuando caminamos con Él, cuando en verdad, o sea, esto no es religiosidad, esto no es falsa piedad, no, es que en verdad yo sienta mi necesidad de Él, por lo cual mi comunión con Él es todo tiempo. La palabra para mí es ese pan de vida, no puede faltar. Por lo contrario, eso que a veces a nosotros sí, a mí me pasa, que me vuelvo glotona para la comida sólida, el arrocito, la empanadita, bueno, todo eso que nos agrada, que así sea lo que experimentemos en nuestro espíritu, para que nuestra alma venga a la palabra y se llene de ella, se alimente con ella. Yo no sé en qué condición está espiritualmente cada uno de ustedes, pero Dios sí. Y ustedes también. Entonces son tiempos de que revisemos eso y que entendamos que una vida que no está tomada de la mano o alejada de Dios, el camino es muerte, destrucción. Si queremos tener vidas de bendición, solamente lo podemos hacer cuando estamos unidos a Él y tomados de su mano. Entonces, porque cuando estamos separados de Él, nada bueno podemos esperar ni podemos vivir. Entonces, iglesia, este salmo invita a que nuestra vida sea una vida de adoración, de alabanza, de reconocimiento a Él. La decisión es de cada uno de nosotros. Dios nunca va a venir a obligarnos, ni a atropellar, ni a tumbarnos la puerta, nunca. Él lo que sí es insistente, nos busca, nos busca, nos busca. Pues seamos receptivos a ese llamado y que si hoy el Señor está haciendo ese llamado, que nuestra respuesta sea así. O sea, Él está llamando, Él llama a todo el mundo, pero cada uno tiene la decisión de decir sí o no. Pues porque queramos o no, nuestra vida está en las manos de Él. Y no solamente nuestra vida,
en este campo natural, sino en la vida, en la eternidad. Y no solamente nosotros, sino nuestras familias. Pero yo estoy segura que ustedes que están aquí, quienes nos ven por el Face, conocen que Dios nunca habla porque sí o porque no tiene más que hacer. No, Dios habla porque sabe que nosotros necesitamos escucharlo. Entonces, y Él solo espera de verdad que nosotros seamos receptivos y que tengamos esa actitud de respuesta para con Él, que sea un sí. Señor, aquí está mi vida. Señor, gracias por recordarnos que tú eres ese Dios, ese Rey, ese Todopoderoso, ese que me amó, ese que me rescató, ese que un día me vio en mi condición. Pero viniste y nos rescataste, Señor. Sabemos que tú eres ese creador, sustentador, todopoderoso. Y sabemos que tú eres el único que nos muestras el camino a la vida eterna. Por lo cual decidimos rendir nuestras vidas, entregar nuestras vidas en las manos de ese Dios. Amén. Esa es una vida de alabanza y de adoración a Él. Bienvenido, pastor. Muy buenos días, el Señor les bendiga. A quienes no había saludado, quiero invitarles a que sigamos orando, pidiéndole al Señor que sea Él hablándonos. Padre, gracias te damos en esta mañana porque tú eres bueno y porque tu misericordia es nueva cada mañana, Dios. Porque hoy nos miras con amor eterno y buscas nuestra atención, Señor, para hablarnos, para traernos a tu presencia, Señor, porque deseas que como buenos hijos nos acerquemos confiadamente ante este buen Padre que eres tú, Señor. Ayúdanos, Dios, a entenderlo, pero entenderlo en nuestro espíritu, Señor, no en nuestra alma ni en nuestras emociones, sino en nuestro espíritu. Aviva nuestro espíritu con tu espíritu, Señor, y permítenos comprender y poner por obra eso que tú tienes para nosotros en este día. Mira que te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, hoy quiero hablarles el Señor nos envía este mensaje de que volvamos al redil, que volvamos a nuestro pastor. ¿Quién es su pastor? Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. ¿Sí? Y entonces Jehová es nuestro pastor primario, pero a quien Él envió como pastor del rebaño fue ¿a quién? A Jesucristo. Él es el pastor de la iglesia. A veces nosotros, pues hay una parte en la palabra en el libro de Hechos que habla que dice que Dios constituyó a unos pastores, a otros maestros, a otros evangelistas, profetas para la edificación de la iglesia. Pero en realidad el llamado de quienes predicamos la palabra, más que tomar el lugar de Él, es acercar al mundo a Él. ¿Sí? No es a que la gente dependa de nosotros, sino que dependa de Él como pastor. ¿Sí? Y entonces quiero hablarles de eso. Si queremos volver al redil y queremos volver al pastor, no es que usted vuelva sus ojos y diga, ay, fue que, como escucha uno, yo nací en tal iglesia y entonces hace tiempos que no voy a volver al redil. O hay una iglesia que se llama el redil. ¿Sí? Se trata de que nos volvamos a Dios de verdaderamente nuestro corazón, porque Él es nuestro verdadero pastor. La palabra pastor para cualquier ser humano le queda bastante grande. ¿Por qué? Porque la palabra pastor viene de la palabra griega poimen, que significa apacentador, guiador, que cuida, que dirige, que guía, que atiende, que alimenta, que protege. Y eso si a los que somos padres nos quedó a veces grande hacerlo, todo esto para toda una cantidad de personas es bastante complejo.
Por eso hoy el llamado es a que nosotros, como iglesia, cuando hablemos, ¿sí? Como iglesia solo hay uno que puede ser nuestro pastor, que es Jesucristo. O sea, yo no les pido que me sigan a mí porque seguramente yo me tropiezo, me voy de bruces y me los arrastraría a ustedes. Pero sí es mi deber, como siervo del Señor, decirles que Él es su pastor y que deben de volver a su redil y a su dirección. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que hoy la iglesia está en crisis. ¿Por qué? Porque está, como dijo el mismo Señor, como ovejas sin pastor. ¿Y por qué cuando nosotros colocamos los ojos en las personas y decimos mi pastor y tomamos, y es un honor y yo creo que es una gran responsabilidad cuando una grey le dice a alguien, este es mi pastor? Para mí es una responsabilidad muy grande porque eso demanda que yo sea su apacentador, su guiador, que los cuide, que los dirige, que los guía, que los atienda, que los alimente y que los proteja. Y a veces uno se ve escaso consigo mismo. Entonces, nos es menester a nosotros procurar acercarlos a ustedes al pastor de pastores. ¿Sí? ¿Por qué? Por cuanto nosotros no estamos preparando a la iglesia no está siendo preparada para recibir a Jesús como su pastor. La iglesia, muchos van usurpando ese lugar y lo que hacen es extraviar al rebaño, guiándolos a un matadero de ignorancia y de rebelión. ¿Por qué? Porque si yo no le enseño a ustedes una verdad, que es seguir a Cristo según la palabra, entonces, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy desviando de la palabra y lo estoy desviando de su pastor. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Es importante por esto que como siervo de Dios y como iglesia aprendamos, ¿sí? ¿Sí? A que como iglesia tenemos un deber y es de buscar la dirección de Dios como pastor, ¿sí? Leía que, y lo posteé en mi Facebook, que la iglesia de antes sufría muchas cosas. Sufría de pruebas fuertes, padecía cárcel, padecían el cepo. ¿Saben qué es el cepo? El cepo era un lugar donde cogían a la gente, la colocaban en forma incómoda, como unos palos que le colocaban en el cuello y en las manos, y allí los castigaban y los dejaban por mucho tiempo, hasta que las personas morían o de sed o de hambre, eran martirizadas. Eso sufría la iglesia. ¿Sí? Pero además, la muerte, los pasaban por el fuego. ¿Se acuerdan de Daniel? Los pasaban por fuego, por fieras. Y esto fue después de Cristo. Porque hay gente que dice, no, es que Cristo ya vino y pagó el precio. Pues por ellos, el primer siglo fue el siglo más violento de la iglesia. Fue la gran persecución de la iglesia cuando Nerón llevaba y cogía a los cristianos y los empalaba y los cogía como antorchas. ¿Sabe cuál era la única forma de salvarse? Que negaran a Cristo como su Señor. ¿Sabe por qué morían tantos? Porque no lo negaban. Tremendo, ¿verdad? Esos eran los cristianos del pasado, la iglesia de antes. ¿Sí? Ellos sufrían menosprecio, pero a su vez ellos menospreciaban su vida por una sola razón, porque habían creído en su salvación y vida eterna. No era otra razón.
No le decían, ay, es que si quiere, crea en Cristo y entonces será prosperado. No. Cristo, su salvación y vida eterna. Y por ello morían. Por ello iban al matadero. Hoy la iglesia que se está formando, se les habla un poquito duro y no vuelven. O vuelven la espalda y no los volvemos a ver. Porque se les habla un poquito duro. Porque se les confronta con el pecado, porque se les dice que no al pecado, que debemos de vivir en santidad, que debemos de seguir siendo esforzados y valientes. ¿Y sabe qué es lo que contestan? Cristo ya pagó el precio por mí. Sí, eso es una verdad a medias. Cristo pagó el precio por ti para que tú seas santo, no para que sigas haciendo lo mismo que estaba haciendo. Es para que hagas diferencia. Pero ¿sabes cómo se aprende eso? Siguiendo al verdadero pastor. Porque es muy, desarrollando esta palabra, yo me daba cuenta que es tan difícil serlo, ser un buen siervo fiel, es tan difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces la grey y la misma iglesia hace que los pastores se alivianen. ¿Para qué? Para poderlos tener ahí entretenidos. De lo contrario se van. Y entonces la esperanza de ellos es que Dios haga la obra, porque yo los tengo ahí entretenidos, Señor. Tú tócalos. Pero ese no es el objetivo. El objetivo del pastor es formar. Y como no nos corresponde a nosotros a la postre, ¿quién es el que trae convicción de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién tenemos que llevarlos a ustedes? Pues a Él. Y entonces aquí viene algo bien importante, y es que Dios advirtió, y la pastora hacía un poco de énfasis al respecto, advirtió a Moisés y le ordenó en Números. Quiero invitarles a que, como desde Números, capítulo 23, Números es el cuarto libro del Pentateuco, ¿no? Y en el Números 27, versículos 16 y 17, dice así, dice: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. ¿Qué es lo que caracteriza a un rebaño, a una oveja sin pastor? Primero, no está en el redil. Segundo, una oveja sin pastor está flaca y abandonada, cochina. Una oveja sin pastor es una persona, en el caso de la iglesia, es una persona que está apartada de Dios y de sus principios. ¿Sí? Y entonces el mismo Señor le dice a Moisés: prepárate un hombre. Porque el Señor le había dicho a Moisés que él no entraría a la tierra prometida. Por cuanto el pueblo se hizo rebelde delante de Dios en Meriba. Por lo cual en Mashat, Moisés, cuando el Señor le dijo: toca la roca, él la golpeó. Miren las cosas, los pequeños detalles de lo que la palabra nos enseña, que a veces pasamos por alto. Moisés, el siervo de Dios, que había pasado a todo el pueblo de Israel por el desierto y había pasado el río grande. Entonces, ¿qué sucede? El pueblo es tan agobiante, tan acosador, tan necio, que a todas le estaban reclamando a Moisés: danos de comer, ¿por qué no entramos a la tierra prometida? ¿Pero qué es esto? ¿Para qué nos sacó de donde estábamos? Mejor hubiéramos sido que nos hubiéramos quedado allá. Allá al menos teníamos casita, teníamos techo, nos tocaba camellar, sí, pero igual estábamos allá, y ahora nos viene a sacar aquí a este desierto.
Por eso apremiaron tanto a Moisés que él ya estaba muy enojado. Estaba con el bloque afuera. Y cuando el Señor le dijo, ve y toca la roca, él cogió y ¡pah!, le dio un varazo. Esa actitud le llevó a que no pudiese entrar a la tierra prometida. Y eso es una palabra profética para los pastores de este tiempo. Porque a veces nos dejamos arrastrar por la presión de la grey y empezamos a predicar lo que ellos quieren escuchar y no lo que Dios está diciendo. Y entonces ni el pastor, ni la grey, ni Moisés entró, ni el pueblo que él sacó de Egipto entraron a la tierra prometida. Entró la generación que nació en el desierto. ¿Qué características tiene el desierto? Que nos forja, que nos forma. ¿Sabe por qué nosotros, los de la generación de los 60, 50, 40, nos las frenteamos todas, no le paramos bolas a nada? Porque fuimos hechos basados en el desierto, en el sufrimiento. Nosotros aprendimos a lidiar con el sufrimiento, con la escasez, con los zapatos rotos, con la ropa acabada, con tener que compartir hasta la ropa con los hermanos, de comer agua de panela con pan. Fuimos forjados por la necesidad. Ese es el desierto. Y esa fue la generación que entró a la tierra prometida. Pero Dios dijo algo claro, y es que no quería que el pueblo estuviera como oveja sin pastor. Por eso proclamó y llamó a la necesidad de establecer a alguien como pastor. Y entonces vemos en Jeremías, busque el libro de Jeremías, si lo encuentra, le voy a dar la clave, está adelante. No, con el celular es fácil, pero en Jeremías, después de Salmos, va a encontrar Jeremías en el capítulo 23, en el versículo 1 al 5. Mire lo que dice. Previendo todo, porque es que Dios ya todo lo sabe. Dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. Dice, ¿quién? Jehová. ¿De quién son las ovejas? De Jehová. ¿De quién es el rebaño? Del Señor. ¿Y quiénes son los que la están destruyendo? Los pastores. Ahora, mira lo tremendo, ¿qué es lo que dice? Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. ¿A quiénes? A los pastores que dicen que apacientan al pueblo del Señor. Vosotros dispersasteis mis ovejas. ¿Por qué dice que las dispersó? Porque no las unió a él. Porque no la trajeron a sus pies. ¿Sí? Y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. ¿La maldad de las obras de quién? De los pastores. ¿Cuáles pastores? Los que desviaron a la grey del redil. De ese pastor de pastores. O sea, piensen esto. El trabajo de pastor antes era para el pueblo hebreo un cargo muy importante. De hecho, su vida económica estaba en el rebaño. Cuando usted mira las generaciones de los hijos de Dios, eran pastores. Jacob era pastor. Moisés fue pastor. Todos eran pastores. ¿Sí? David era pastor. ¿Sí? Porque era el movimiento económico del pueblo hebreo. Para otras naciones era una vergüenza decirle a Faraón, cuando Faraón va a recibir al pueblo de José, José va y le dice, Señor, es que mis padres y mi familia están en hambruna, y les dice, tráigalos. Y entonces José le dice a los hermanos, no vayan a decir que son pastores, sino que son ganaderos.
¿Por qué? Porque de alguna manera para los egipcios el ser pastor era denigrante. Para el mundo, hablar de pastores es mejor que hablemos de curas, de rabinos, de todo lo de rabinos y de curas. ¿Por qué? Porque es más aceptado. Pero los pastores, oye, esos pastores son lo peor. Ahora, pues no en vano el Señor lo declara y dice, oiga, pónganle cuidado. Pastor, los pastores, les decía, los pastores no solamente eran porque ellos eran propietarios de todo el redil, sino que a su vez tenían a sus familiares a cargo de esos rebaños. Cuando Jacob fue a casa de su tío Labán, era un tío que era muy casposo. ¿Sí? Lo puso a trabajar y lo mandó a cuidar su rebaño. ¿Sí? Pero Jacob era un buen pastor, a tal punto que sus rebaños crecían y se multiplicaban. Pero en medio de eso también hay pastores que no son tan buenos. Hay pastores que le llaman los pastores asalariados, que lo hacen ¿por qué? Por el sueldo, por el sustento, ¿cierto? Porque les pagan. Y a estos lo único que les interesa es recibir la paga, ¿sí? Entonces el Señor aquí nos está hablando y dice así, en el versículo dice 3, y yo mismo, terminemos el 2, dice, por tanto has hecho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo, ese yo mismo, ¿quién es? Jehová, Dios. Recogeré el remanente de mis ovejas. ¿Cuál es el remanente de mis ovejas? Las que siguieron los malos ejemplos, no. Los que se mantuvieron en el redil, ¿sí? Las que fueron fieles, dice, yo mismo recogeré ese remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché y las haré volver a sus moradas y ¿qué? Crecerán y se multiplicarán. ¿Qué es lo que necesitamos para realmente ser un pueblo diferente? Buscar a Dios de todo nuestro corazón, que Él sea nuestro pastor. Y dice, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten. Y entonces no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Ahora, una de las cosas que más se manifiesta en un rebaño o en un redil que está alejada del pastor de pastores es el miedo. El temor es la mayor indicación de qué tan lejos podemos estar apartados de Dios. ¿Por qué? Porque resulta que lo que Dios nos ofrece es su perfecto amor. ¿Y qué dice la palabra? Que el perfecto amor, ¿qué hace? Echa fuera todo el temor. Quien está en Cristo, quien vive en Cristo y Cristo es su pastor, no tiene temor de cosa alguna. Si tú tienes miedo de algo, pregúntate qué tan cerca estás de tu pastor. ¿Qué tan obediente estás siendo de su palabra? Porque Él permea tu vida, tu entorno con su amor para que no sientas temor. Para que aún en medio, y ahí es donde vamos. Bueno, vamos a culminar acá que dice. Y ya no serán más amedrentadas ni menoscabadas, dice Jehová. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, de la cual será dicho, y hará juicio y justicia en la tierra. No dice que David, sino de David vendrá. Y entonces ahí miremos el Salmo 23. Que es que todo está concatenado en la palabra, eso no es que es casualidad, no. En el Salmo 23
que es el salmo que casi todos conocemos porque es el que nos enseñan de niños, es Jehová es mi pastor, ¿cierto? Y entonces, ¿qué dice el Señor? ¿De cuál era el pastor que vendría de la estirpe de David? Aquí está, y dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará, y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Mire que aquí en este pasaje y en este salmo está todas las características del buen pastor, de todo lo que significa ser pastor. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué? No, dígalo duro, diga, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Y aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia, ¿qué? Me seguirán. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ese es mi pastor. ¿Sí? Y esa es la característica de la oveja que está bien formada en el redil que le es correspondiente. Amén. Entonces, yo no puedo estar diciendo que creo en Dios y estoy afanado porque voy a meterme en la boca mañana. Ay, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Y qué va a pasar mañana? Ay, con esta inseguridad. Ay, que me da miedo. Ay, que yo no sé. Es que si madrugo. Ay, que si me rocío me va a dar gripa. Ay, que si me soleo me va a dar, ¿cómo le llaman? ¿Jaroche? ¿Qué es eso? No, uno no puede estar temiendo. ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor. Ahora, mire tan hermoso. Aquí el Señor se manifiesta desde Génesis, desde Éxodo, hablándonos de que Él no quiere que estemos como ovejas sin pastor. Que Él es nuestro pastor. Sí, Él. ¿Sí? De Él debemos de apegarnos, de Él debemos de apretar. Lo que nos decía el cántico, tomados de la mano, estando juntos. Pero cuando vamos a Juan, capítulo 10, Evangelio de Juan, capítulo 10. Evangelio según San Juan. ¿Qué dice en el versículo 1 en adelante? ¿Versículo qué? 1 en adelante. 10:1. ¿Qué dice? Aquí está hablando el pastor de pastores, el ungido del Señor. Dice así: de cierto os digo, está hablando Jesús, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. ¿Cuál es el redil? El redil es el cerco que hacemos a través de la palabra de Dios. Ese es el verdadero redil. Cuando tú estás dentro del redil, quiere decir que tú estás haciendo la voluntad de Dios y estás siendo obediente a Dios y estás cercado, estás protegido. Amén. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, cualquiera que vaya a entrar por otra parte, no es del redil, sino que, ¿qué dice? Ese es ladrón y salteador. ¿Qué significa eso? Que todo aquel que predique cosas que no están aquí en esta palabra es un ladrón y es un salteador. Y en estos tiempos sí que vemos de eso. ¿Por qué? Porque se está predicando lo que no está en la Biblia. Es por esa razón. Ahora, ¿qué más dice? Más el que entra por la puerta. ¿Quién es la puerta? ¿Qué hemos aprendido? Jesús es la puerta, ¿cierto? Entonces, quien entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por su nombre y las saca. ¿Quién es el único que puede sacar las ovejas? El pastor.
¿Y qué es la característica que el pastor llama a sus ovejas? ¿Cómo? Por su nombre. Plinio, Sara. No, hola, allá, hermanito, usted, ese hermanito allá. No. El Señor conoce tu nombre. El Señor sabe quién eres tú. El Señor sabe de qué es lo que tienes necesidad. El Señor es quien coloca la manta en la noche cuando estás acostado y estás cansado. Él es el que coge y levanta su manta y te protege. Porque Él no solamente es tu pastor, sino tu padre, tu hermano, tu Señor, que te cuida. Pero si estás dentro del redil. ¿Sí? Y luego dice, cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen, ¿por qué? Porque conocen su voz. ¿Cuál es la voz del Señor? La palabra. Esa es la voz del Señor, la palabra. El Señor, ¿qué dice? En eso cree. Si el Señor lo dijo, el milagro sucederá. Si Él no lo dijo, nada pasará. Mas al extraño no seguirán. ¿Quiénes? Las ovejas. O sea, si a usted le predican algo que no es correcto, usted se aleja de ahí. ¿Por qué? Porque sabe que esa no es la voz de su pastor. Pero aquellos que viven como en encantamiento, y eso dan mejor dicho, ayer estaban jugando Santa Fe y Bucaramanga. Y eso la gente se desgarra por la camiseta del uno o del otro. ¿Cierto? Y hay gente dentro de las iglesias que también lo hacen por el aviso de la congregación. ¡Ay, que les digan que, ay, que sí aviso! Porque es que la iglesia y mi pastor... ¿Y dónde está Jesús? ¿Acaso Jesús dijo, agárrense los unos con los otros, hablen mal los unos de los otros? ¿No dice acaso el Señor? Y Pablo dijo, y Pedro, teniendo discusiones, dijeron, ¿acaso quién fue el que dio la vida por nosotros? Fue el pastor aquel allí. El mismo Pablo dijo, yo no fui, fue Jesús. Él fue el que pagó el precio por nosotros. Entonces, ¿usted por qué se agarra de las mechas con otro por el aviso de donde se congrega? Porque al final, todo el que escuche la voz del Señor, ese es parte del redil. Y los que no, son ladrones y salteadores. Pero para eso necesitamos tener intimidad con Dios, con su palabra. Dice el versículo más el 6. Esta alegoría les dijo Jesús. ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿Pero qué? Ellos no entendieron qué era lo que decía. Y eso que habló clarito. ¿Ah? Pero él sigue insistiendo. Y volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. A ver si me entienden otra vez. Les voy a repetir lo mismo, pero a ver si me entienden. Les dijo Jesús a ellos, no a ustedes. Yo sé que ustedes entienden todo. Ustedes son muy entendidos. Ustedes son muy pilos. Entonces, ni ustedes también son repilos. Ahora, ¿qué dice? Volvió Jesús a decirles, de cierto os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué representan los pastos? El alimento espiritual, la palabra. ¿Cierto? Y dice, el ladrón no viene sino ¿para qué? Hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hay gente que está esperando ver al diablo con cachos, con cuernos, con cascos, pensando que ese es el que viene a matar, robar y destruir. Quiero decirle que Satanás se viste como ángel de luz. Y a veces también tiene corbata y habla cosas maravillosas. Y extravía a la gente de la verdad. Y eso es lo que tenemos que cuidarnos. ¿Cómo nos cuidamos de la mentira?
Conociendo la verdad. ¿Conoces la verdad? No de tercera mano, directamente tuyo, porque Dios quiere hablar contigo. Por eso la oración es una forma de comunicación que el Señor establece con nosotros. Pero además dice, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo y entrará y hasta hallará pastos. Versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, dice Jesús, y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Quiénes han dado la vida por usted? Yo no la he dado. Quiero decirles, yo no he dado mi vida por ustedes. Yo oro por ustedes. Yo procuro enseñarles lo que el Señor me revela y me dice. ¿Sí? Pero el único que dio la vida por todos fue Jesucristo. No hay otro. Amén. Eso tenemos que tenerlo clarísimo. ¿Sí? Porque el pastor, el verdadero pastor, ¿qué hace? Da su vida por las ovejas. ¿Quién fue el único que hizo eso? Jesús. Nadie más. Todavía no he visto ningún pastor que diga, el pastor fulano de tal puso el pecho para salvar a sus ovejas. Yo no lo he visto. Si alguno lo sabe, por favor, preséntemelo. Ahora dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor, ¿qué? Su vida da por las ovejas. Más el asalariado, el que no es pastor, de quienes no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja ¿qué? Las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Tremendo, ¿verdad? ¿Está haciendo claro el Señor Jesús al respecto? Dice, así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Cuál es la verdadera referencia de que un pastor se interese por su rebaño? Que conozcan al verdadero pastor del redil, que aprendan a escuchar su voz, que entren dentro del redil de la obediencia a su palabra. Eso es lo que necesitamos. Luego sigue diciendo, versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. ¿En qué se basa la relación con Dios? Del conocimiento. ¿Cuánto conocemos? Él se revela a quien quiere conocerle. Escucha bien eso. Dios se revela a quien quiere conocerle. A quien le busca en oración, en escudriñar la palabra, en buscando todos los medios para poderle conocer cada día más. A ese Dios se le revela. No es exclusividad de unos pocos, no. Al que quiera. Dios no tiene hijos preferidos. Dios tiene hijos íntimos. La intimidad con Dios es el secreto de la buena relación. Versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Aquí de quiénes está hablando? Les voy a hacer una claridad. Las primeras ovejas de su redil son su pueblo escogido. Las otras ovejas son el pueblo gentil. Él está hablando así porque aún no había entregado su vida por nosotros. Entonces, hace esa claridad porque luego dice la palabra que de los dos pueblos hizo uno solo. Ya no sois, dijo Pablo, ya no vale que sea judío, que sea griego, que sea lo que sea. Ahora todos son uno por medio de la fe en Jesucristo. Amén. ¿Vamos comprendiendo? Ahora, por eso me ama el Padre,
porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, miren lo que dice, vamos a leer hasta el versículo 30. Decía versículo 24. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbáis el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. No les gustaba escuchar la palabra. Dice, Jesús le respondió: os he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. ¿Cuál es la característica de las ovejas que no son ovejas del redil? Que son incrédulas. No creen. Ay, pero usted tan exagerado. Pues sí, uno tiene que tener fe, pero tampoco hasta allá. No, uno tiene que creer o no cree. O cree o no cree. ¿Sí? Y entonces él dice: porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida. ¿Qué? Eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi mano, de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre somos uno. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que él dice que es la característica de las ovejas? Que él vino a darles vida eterna. Él no dice: y entonces mis ovejas serán conocidas por sus riquezas, por sus coronas, por sus títulos, por toda la grandeza que el mundo los va, no, que los va a amar, no. Al contrario, ¿qué dice la palabra? Dice que el mundo odia a la iglesia, aborrece a la iglesia. Eso de que somos la pepita de oro que todo el mundo quiere, eso es mentira. Nuestra fe en Cristo genera división, hasta de la propia casa. ¿O acaso no se levantan los hijos contra los padres? El esposo contra la esposa, los nietos contra los abuelos contra todos. ¿Sí? Todo por causa del evangelio. Entonces, por eso el llamado, mis amados, el día de hoy es a buscar y volvernos al redil de la palabra y al pastor de pastores, que es Jesucristo. A él escucháis, a él oíd. Amén. 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 Muy bien. Bueno, yo quiero invitarles a que inclinen su rostro y oremos. Amado Señor y Dios, gracias te damos, Padre, porque tú eres Padre, eres Dios y eres nuestro pastor. Eres tú, oh Dios, el que nos apacienta, el que nos guía por sendas de justicia por amor a tu nombre. Eres tú el que nos cuida, el que nos dirige, el que nos guía, el que nos atiende y nos alimenta con pastos delicados, Señor. Eres tú el que generas protección, el que nos guarda de todo mal y peligro, el que con aceite sanas nuestras heridas, Señor. Nos libras de toda enfermedad, de todo mal y peligro. Eres tú, mi amado Señor. Por ello queremos en esta mañana, Dios, agradecerte, porque tú nos recuerdas que tú eres el verdadero pastor del rebaño y que tu rebaño es aquel que escucha tu voz y te sigue, Señor. Que no tiene temor en su corazón, sino que su corazón está confiado, firme en ti, Señor. Que habrán muchos pastores que querrán apartarnos de ti, pero que a ellos no debemos de escuchar, Señor. Pero también nos hablas, Dios, que el verdadero pastor es el que nos guía hacia ti, Señor. El que nos da y nos alimenta en fuentes inagotables de agua viva, Señor, que es tu palabra, Dios.
Que tú como buen pastor has sido el único que has dado la vida por nosotros, Señor. Y que nos has librado de la maldición del pecado, haciéndote por nosotros maldición. Que diste tu vida para darnos vida y vida eterna, vida y vida abundante, Señor. No como el mundo nos la ofrece, sino como solamente tú lo puedes dar. Por favor, manifiéstate en esta mañana. Llama a tu rebaño, Señor. Todos los que seamos tuyos, escucharemos tu voz y te seguiremos, Dios. Y tú nos multiplicarás y harás de todos un gran redil, Señor. Por favor, manifiéstate. Trae a todas las ovejas del norte, del sur, del oriente, del occidente, a todos aquellos que tienen una voz, un oído sensible a tu voz. Al salteador, al ladrón. Padre, apártalo y aléjalo de nuestro camino, Señor. Aquellos que, Señor, son lobos disfrazados de ovejas, Señor, repréndelos, Padre Santo, y apártalos de nuestro camino. Y ayúdanos a seguirte, confiando en que tú, Señor, harás tu perfecta voluntad, que tú tienes el control de todas las cosas, por lo cual no debe haber temor en nosotros, Dios. Porque si tú estás con nosotros, ¿quién o qué contra nosotros? Que nada nos podrá separar de tu amor, ni lo alto, ni lo profundo, ni huestes, ni potestades, ni aún la muerte podrá separarnos de ti, Señor, de tu amor eterno. Por eso te pedimos, Señor, danos pasión y amor por ti, por tu palabra, Señor. Que busquemos, Dios, en todo tiempo al pastor prometido, al pastor ratificado, al pastor que dio su vida por el rebaño, Señor. A ti, amado Jesucristo. Queremos escuchar tu voz y conocerla de tal manera que donde quiera que estemos, Señor, podamos seguirte, Dios. Padre, por favor, mira que te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado y en el poder de tu Santo Espíritu, y toda la gloria y toda la honra siempre será eternamente para ti, Señor. Queremos vivir confiadamente bajo la sombra de tus alas, bajo la sombra de tu abrigo, Señor. Ayúdanos a deleitarnos en ti, Señor. Que nuestro mayor anhelo y nuestra mayor pasión sea estar junto a ti. Y que en todo tiempo, no en el momento en que venimos a este lugar, o cuando tenemos nuestro devocional, o cuando tenemos nuestro discipulado, estemos aquí contigo, Señor. No, sino que en todo tiempo, de día y de noche, nuestra comunión sea permanente contigo, como el esposo con su esposa, Señor. Así tú lo comparas, así comparas tú nuestra relación contigo, Dios, en una intimidad permanente, constante, de amor, de fidelidad, de intimidad, Señor. Por favor, cúbrenos con tu manto de amor, Señor, para que de nosotros sea quebrantado todo temor, toda angustia, no por lo presente o por lo que haya de venir, Señor. Mira que te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado y en el poder de tu Santo Espíritu, y toda la gloria y toda la honra sea para ti, Padre Santo. Amén y amén. Y a los que nos siguen por Facebook Live, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, y busquen al pastor de pastores. Que Dios les bendiga.